Sean bienvenidos todos, que Dios los bendiga. Vamos a comenzar con la predicación que el día de hoy vamos a exponer, la palabra que el Señor tiene preparada para nuestras vidas. Entonces nos quedamos en el versículo 41 de Juan capítulo 6, versículo 41 al 59. Vamos a ver el día de hoy. Les voy a pedir que se pongan de pie para darle lectura a la palabra. Ya lo tenemos. Vamos a comenzar a leerlo. El día de hoy el tema es el pan del cielo. Amén. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré al día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que él come no muera. Si soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias por esta palabra que has traído a nuestras vidas. Gracias, Señor, y te pedimos, Padre eterno, que tú seas iluminando, Señor, nuestra conciencia, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, para poder comprender, Señor, lo que escrito está, Señor, en esto que acabamos de leer, y podamos comprender, Señor, el significado y lo que tú querías hablar, Señor, a tus hijos. Padre, te pedimos que sea tu Espíritu Santo dándonos sabiduría, Señor, entendimiento y disposición en nuestra mente y en nuestro corazón para atar estas palabras a nosotros, Señor, y llevarlas por acción. En esta hora te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Vamos a comenzar. Entonces, vamos a poner en contexto de lo que acabamos de leer. Recordemos que es una continuación, ¿verdad?, de cuando Jesús declara a él ser ¿qué? El pan, ¿verdad?, que descendió del cielo. Pero aquí vamos a ver cómo profundiza más todavía Jesús en lo que está diciendo. Ahora recuerden que ellos salieron, ¿verdad? Fueron ahí donde cruzaron ese mar y llegaron a Capernaum. Y vamos a poner en contexto, ¿por qué? Porque Capernaum pertenecía a Galilea. Entonces él ya había pasado a otro lugar, ya estaba en Galilea. Y ahí conocían también a su familia de Jesús. Conocían a Jesús, no era que todos lo conocían, pero sí había personas que conocían, porque también parte de su ministerio de Jesús fue muchas veces a ese lugar. Entonces las personas también conocían. Y recuerden que él también pues fue carpintero, como lo fue su padre terrenal, ¿verdad?, que era José.
Entonces las personas conocían a su familia y conocían a él. Es como si tú fueras a una ciudad donde no habitas ahí, pero sí hay personas de ese lugar por tu trabajo, por lo que quizá llegas a ese lugar, que conocen de ti, conocen de tu, bueno, parte de tu vida y también de tu familia. Pero mire, veamos cómo dice en el 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Quiénes murmuraban? Los judíos. Aquí es bien importante, nótese, ¿eh? Y vamos a ver algo bien curioso de Juan, del Evangelio de Juan. Porque Juan, cuando se refiere a las personas, por la mayoría de los pasajes que vamos a ver todavía más adelante, y me parece que ya vimos uno atrás, él dice los judíos. Recuerden que los judíos estaban en Judea. ¿Dónde era la capital de Judea? Era donde estaba Belén, esa zona. Y aquí estamos hablando que Jesús ya está en Capernaum, ¿verdad? Entonces no era que... ¿Por qué entonces le llama aquí o describe que eran los judíos? En los evangelios, por ejemplo, de Marcos, de Lucas, de Mateo, ellos describen directamente a ese grupo. Ellos dicen, eran los escribas, eran los fariseos, eran los intérpretes de la ley. Pero Juan no hace esa excepción. O sea, Juan no describe solamente al grupo, sino él generaliza y dice, los judíos. Recordemos que Juan, este evangelio, se escribió en el año aproximadamente, en el año 1070 después de la muerte de Jesús. Entonces era también, muchos dicen que fue posteriormente después de que se fue destruido el templo. Para ese entonces, y vamos a comprender esto, entender esto, que el judaísmo ya no era el mismo que en el tiempo del pueblo de Israel. Ya no era ese mismo judaísmo de Dios que había liberado, ¿verdad? Que estaba bajo ¿quién? ¿Mandato de quién? De él, por medio de un rey y por medio de ¿quién más? De sus profetas. Porque recuerden que para los judíos, Juan el Bautista ya no fue un profeta, ¿sí? Se quedaron hasta Malaquías y fueron 430 años más o menos, 420, 430, antes de la llegada de Jesús. Desde ese profeta ya no tuvieron más profetas. Ellos ya comenzaron, sí, ahora sí que podríamos decirlo, a caminar por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque así lo eligieron. Porque si hubieran elegido y hubieran aceptado a Jesús, hubieran caminado conforme a la revelación que Dios había traído. Mas ellos no quisieron hacerlo. Entonces con eso podemos describir que para este año 70 ya por lo que era el pueblo de Israel o los judíos, los que creían precisamente en esa cultura, ya no era tanto el pueblo de Dios, porque recuerden que ya era por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Y quién es el pueblo? ¿Quién es el pueblo de Israel? Tanto judíos como gentiles, ya son todos el pueblo de Israel. Entonces ese pueblo ya comenzó a ser de un pueblo teocrático que creía en Dios, bueno, creen todavía, ¿verdad? Pero que ya no estaban bajo la dirección directamente de Dios, a comenzarse a hacer ¿qué? Una religión. Y una religión especial que ¿qué? Que no aceptaba y no quería ni a los cristianos ni a Jesús. Comenzó a ser una religión más en el mundo. Una religión que basó más, por eso actualmente los judíos, ¿saben? Ellos tienen el libro que le llaman el Talmud, que hagan de cuenta que es como un libro como el de la Iglesia Católica, que es el Catecismo, a donde ellos basan su doctrina por medio de ese libro. Escuchaba la otra vez a un historiador judío que decía que, por ejemplo, ellos dedican un año entero para leer la Biblia. ¿Cuál es la Biblia de ellos? Recuerden que es hasta el Antiguo Testamento. Un año para estudiar la Biblia. Pero para estudiar su Talmud, que ya es doctrina de hombre, de sus rabinos, tardan más de 7 años para poder estudiar las doctrinas que vienen ahí. Entonces dense cuenta que actualmente ya no es el judaísmo que vemos, el Israel que vemos actualmente, ya no es el mismo, ¿verdad? Que fue en el tiempo de ese pueblo de Israel que Dios sacó de Egipto. Ya no es el mismo. ¿Por qué? Porque ya es un Israel que ya tiene política, ¿verdad?
y es un Israel que se independizó, y ya es un Israel que tiene ya no una dirección bajo la dirección de Dios, sino bajo ¿qué? Bajo su doctrina de hombre. Y así como dicen, es que los cristianos están divididos, pues déjenme decirles que el judaísmo también está dividido. También hay judíos que son, como nosotros los cristianos evangélicos, solo escritura, que nos basamos solamente a la Biblia. Pero hay judíos que no aceptan eso y tienen también al Talmud. Pero hay otro grupo de judíos que también tienen, que los cabalistas, ¿verdad? Que también creen en esa esencia de Dios como manifestaciones sobrenaturales, de milagros, de cosas. Y por eso vemos luego la confusión, que vienen a iglesias y toman, revuelven todo eso, y por eso dicen, mira, no, es que Dios son en cuestiones numéricas, porque el nombre de Dios trae ciertos números, y ciertos números significan tal cosa. Todo eso pasa, ¿por qué? Porque revuelven doctrinas. ¿Para qué llegó esta explicación aquí? Juan hacía esa diferenciación. ¿Por qué? Porque si su evangelio fue el último, más tardío, él ya estaba viendo eso, esa religiosidad que ya estaba en los judíos, que no aceptaban a Cristo, que no querían a los cristianos, pero que ya se habían separado también de lo que venían o de lo que era el pueblo de Israel en tiempo de que Dios los dirigía por medio de un rey y por medio de sus profetas. Por eso es incorrecto, lo voy a explicar un poco ahorita, porque a veces nos enseñan y nos habían enseñado, ¿verdad?, que tenemos que agarrar, y hay iglesias evangélicas que agarran cosas de actualmente el pueblo de Israel. ¿No han visto a cristianos que se ponen el kipá, ¿verdad?, que utilizan instrumentaria del pueblo de Israel para hacer oración, que suenan el shofar y cosas de ese tipo que ya son de prácticas de una religiosidad judía? O sea, ya son cosas que implementaron. Muchas de esas iglesias judaizantes, por ejemplo, que quieren adoptar todo y dicen, no es Jesús, dile Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Porque esa es la revelación del nombre. Y ya no le digas Moisés, dile Moshe. Y ya no le digas, no sé, ¿verdad? Santo es Kadosh. Para empezar, fíjense algo bien interesante. ¿En qué idioma se escribió la Biblia? Los apóstoles, ¿en qué idioma escribieron la Biblia? En hebreo, en griego. Si de veras fuera importante que fuera en hebreo, pues se hubiera escrito en hebreo. Pero Dios inspiró la Biblia y la escribieron ¿en qué? En hebreo, porque ya no era importante. Para empezar, Jesús, aunque se reconoce, o han dicho los teólogos, que hablaba hebreo, pero su vocabulario original, su idioma original era arameo. Arameo, porque esas dos lenguas se hablaban en los de Israel. Arameo, ¿sí? Hebreo. Entonces querer regresar a eso y decir que eso viene directamente de Dios y vamos a festejar las fiestas y tenemos que guardar eso ya no. Y actualmente ya ni siquiera lo hacen como lo hacían en el antepasado, en los tiempos del pueblo de Israel. Ahora lo quieren adoptar a como lo hace el judaísmo actualmente. ¿Y qué creen? Ese judaísmo ya es un judaísmo religioso, que casi prácticamente todas sus prácticas las hacen conforme a la doctrina de tradiciones de sus rabinos. Entonces ya ni siquiera están copiando algo que venía directamente de Dios, sino que lo están implementando conforme a la doctrina de sus rabinos. Nada más para que veamos eso. Entonces por eso Jesús hace esa distinción y a él le dice, no importa, ahí habían judíos, porque sí sabemos que aunque estaban en Capernaum, sabemos que en los territorios de al lado también habían judíos que eran directamente de Judá, ¿sí?, de Jerusalén, pero no era que todos, ¿verdad? Pero él se refería a todos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tenían ese concepto, habían caído ¿a qué? A tener esa idea del judaísmo, a no creer en las palabras de Jesús, a ser religiosos. Nótese eso entonces. Y entonces murmuraban. Aquí utiliza Juan en la palabra en griego, que más o menos se pronuncia como gongizo, que es la palabra griega que se utilizó para poner murmuraban. Fue la misma palabra, ¿sí?, que en la Biblia
que se había hecho, se había traducido al griego, del Torá, se utilizó para poner lo de que dice en Éxodo 16:2. Porque recuerden que en Éxodo 16:2, el pueblo de Israel también murmuró como en esta ocasión. Murmuró en contra de Dios, murmuraron en contra de Moisés y murmuraron en contra de Aarón. ¿Por qué murmuraban? Miren, vamos a ver aquí. ¿Qué nos dice Éxodo 16 del 2 al 4? Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. ¿Qué creen? Recuerdan que en el desierto descendía el maná y diario les alimentaba para que no murieran de hambre. Pues estas personas comenzaron a murmurar en contra de Aarón, en contra de Moisés, y decían estas palabras: mejor nos hubieran dejado allá, porque allá, aunque éramos esclavos, teníamos que comer otra cosa diferente. Aquí nos sacaron al desierto para morir de hambre. No estaban murmurando en contra de Aarón, no estaban murmurando en contra de Moisés. Estaban haciéndolo en contra ¿de quién? De Dios. De Dios Padre. ¿Por qué? Porque Él los había sacado de Egipto y Él los había llevado al desierto. ¿Por qué duraron 40 años en el desierto? Daban vueltas y no podían salir del desierto. Porque no creían. Porque les decían, ¿qué? Fuertes de cerviz, eran orgullosos. Dios les mandaba hacer una cosa y no le hacían. Pero aquí vemos que nuevamente se repite. Vean cómo hace ese paralelismo Juan aquí, precisamente. ¿Por qué agarra la misma palabra, verdad? Para decir murmurar. Y murmurar aquí quiere decir hablar en secreto. Así cuando andan las personas diciendo, mira, es que cómo es. Pero llegó a sus oídos de Jesús. Murmuraban entonces los judíos porque había dicho, yo soy el pan del cielo. Aquí murmuraban ellos, ¿por qué? Porque Jesús había dicho que era el pan del cielo. Y quiere decir que ¿qué? Que descendía de Dios. Recuerden que eso es algo que no les gustaba. Yo no sé por qué actualmente siguen judíos. Es más, he escuchado hasta en videos a musulmanes decir que Jesús nunca dijo que Él era Dios. ¿Nunca lo dijo? Si aquí claramente está diciendo, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Quién puede descender del cielo? ¿Quién puede decir yo soy el pan? Hacerse semejante o en forma simbólica, ¿verdad? De lo que era el maná que Dios les daba, a decir, ahora yo lo soy. Pues solamente alguien que viene de allá. No hay otra forma. Entonces vamos a ver que se repite nuevamente aquí, ¿verdad? Los judíos permanecían en el judaísmo tradicional y no aceptaron ¿a quién? A Cristo. Que es una oposición teológicamente social al cristianismo. Al cristianismo que en esa época estaban haciendo. Ahora veamos lo que dice el versículo 42. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo ha descendido? Aquí, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el obstáculo para que esas personas no pudieran reconocer que Jesús había descendido del cielo? Que conocían su humanidad, que conocían su persona, que conocían de qué familia venía. Es como si un vecino de repente se acercara y dijera, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Qué vas a decir? Este está loco, ¿cómo cree? Yo lo conozco, este es mi vecino. Su papá y su mamá. Exactamente, conozco a su padre, conozco a su madre, conozco a sus hermanos, conozco a sus tíos, conozco a sus abuelos, no sé. Entonces cuando ellos, eso les choca, eso es algo que a los judíos pues les dice, ¿cómo? ¿Cómo? Por eso dice aquí, decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues entonces este dice, del cielo he descendido? ¿Cómo se le ocurre semejante barbaridad? Fíjense, el escándalo fue por la encarnación, porque ellos no entendían eso. No entendían eso. La encarnación. ¿Cuál era la encarnación? Lo vimos precisamente en Juan en el capítulo 1, en el versículo 4. Y el verbo fue hecho
carne y habitó entre nosotros. Y vivimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Eso ellos no lo comprendían hasta ese momento. Ellos no sabían que Jesús era un hombre conocido, que fue su vecino, que quizá jugaron a las canicas. Bueno, no sé si jugaban a las canicas, ¿verdad? Pero que lo conocían desde pequeño, que sabían que su papá era carpintero y que muy seguramente Jesús también fue carpintero y que también Jesús trabajaba. Lo conocían de esa manera, pero no sabían de la reencarnación, de que Él había venido por producto de ¿qué? De la manifestación del Padre y del Espíritu Santo, cuando toca el vientre de María, ¿verdad? ¿Y quién nace de ahí? Jesús. Jesús mismo. Eso no lo comprendían hasta ese momento, pero fíjense. Entonces, el Mesías para ellos no encajaba. Ese Mesías no podía encajar. ¿Por qué? Porque lo sabemos, que ellos esperaban ¿qué? Un político, esperaban un rey. ¿Cómo decía? ¿Cómo pues? No era algo espiritual. Jesús les estaba hablando palabras espirituales, porque Jesús, dense cuenta que siempre habla palabras espirituales. Ahora, pongan mucha atención en la pregunta que ellos se hacen, ¿eh? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Noten esa pregunta. Póngansela aquí en su mente. ¿Cómo dice del cielo he descendido? Y fíjense Jesús, Jesús es alguien que habla palabras ¿qué? Espirituales. Fíjense cómo responde Jesús en el 43. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Primero, ¿verdad? Porque él sabía que estaban murmurando. Y en el 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré el día postrero. ¿Cuál era la pregunta que ellos estaban haciendo? ¿Cómo pues dice del cielo? Es como si le dijera, a ver, dinos cómo es que dices tú que vienes del cielo si todos te conocemos quizás hasta desde niño. ¿Cómo dices que vienes del cielo? A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿captaron aquí en el 44? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaría el día postrero. ¿Cuál es la respuesta de Jesús ahí, espiritual, que les está dando? Que todas las cosas son hechas por el Padre. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió. ¿De quién viene entonces? La voluntad de Dios. ¿De quién viene? De Dios. El Padre que me envió. Me envió. Ahí les está respondiendo, pero espiritualmente, obviamente ellos no lo entendían. Pero él está diciendo aquí, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y otra cosa, aquí estamos viendo que dice que si el Padre no lo trae, no pueden venir a Él. Porque todas las cosas son hechas de Dios. Exactamente. No lo comprenden. Y ahorita lo vamos a ver por qué, más en específico, por qué. Pero aquí podemos ver que, por ejemplo, Jesús afirma que nadie puede venir a Él, sino el Padre lo trae. Primero, Amén. La salvación no depende del ingenio humano, sino de la obra soberana ¿de quién? De Dios. Hoy no te puedes levantar. Me levanté, hoy quiero seguir a Cristo. Hoy me voy a acercar a Cristo. Hoy voy a venir a Él. A ver, voy a ir a preguntar qué necesito, qué tengo que hacer, porque hoy lo voy a seguir. No puedes. No puedes. Es chocante. Imagínate a un ateo que siempre dice, no creo y yo confirmo que Dios no existe y que Jesucristo solamente fue un hombre. Y esto, ¿tú crees que así nada más porque sí al otro día se va a querer levantar y va a decir, no, hoy me voy a dar la oportunidad, hoy voy a creer que Jesús es Dios? No puede. Por eso aquí Jesús les está diciendo, si no es el Padre que te trae, tú no puedes creer en Él. Pero vamos a ver ahorita cómo vamos a darnos cuenta de eso. Dice, nadie salva por su mérito propio. Tú no te puedes salvar por ti mismo. Todo comienza con Dios atrayéndote, porque Dios te atrae al pecador. Amén. Atrae al pecador. ¿Se dan cuenta? Y aparte aquí Jesús les respondió, vengo porque Él me envió. ¿Cómo te puede enviar alguien? No creo que le haya hablado por teléfono a Jesús y le haya dicho, vas a hacer esto, ¿verdad? Para que lo haya enviado, ¿qué? Tuvo que estar con Él. Tuvo que estar con Él.
Pero eso ellos no lo iban a comprender, porque ellos estaban viendo las cosas carnalmente. Fíjense en el versículo 45, escrito está, les dice Jesús, en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Como era costumbre de Jesús, Jesús cita la palabra de Dios y habla, escrito está en los profetas. Aquí en específico, por la palabra que dice, serán enseñados por Dios, está citando Isaías 54:13. Veamos qué dice Isaías 54:13. Dice, y todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Por quién serán enseñados? Directamente, por Dios. ¿Cómo van a ser enseñados directamente por Dios? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿A través del Hijo? A través del Hijo. Exactamente, a través de Jesucristo. La promesa de esta parte mesiánica era de que Dios mismo enseñaría a su pueblo. ¿Para qué? Para que no fueran engañados, confundidos. No es una mera información, sino es una iluminación espiritual. ¿Ves? ¿Ves cómo aquí dice en el 45, escrito está en los profetas y serás enseñado por Dios? Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Si tú aprendes de él, es como puedes llegar a lo que vimos en el 44. Para que tú puedas venir a Jesús de parte de Dios, Dios te va a enseñar y te va a revelar quién es Jesús. Amén. Un ateo, ¿cómo puede dejar de creer que Dios no existe? Porque el Padre lo atrae y le revela quién es Jesús. Un judío, ¿cómo puede darse cuenta de quién verdaderamente es Jesús? Porque el Padre lo trae, le enseña y le revela quién es Jesús. Amén. Espero que la otra vez hayan visto el testimonio que les puse ahí en el grupo, ¿verdad? De un judío que se había convertido al cristianismo, porque es un video muy grandioso. Imagínense, precisamente es esto, Dios te revela. Si hoy tú estás aquí y estás creyendo en Jesús, no fue por tu mérito, no fue porque te levantaste y dijiste quiero creer, fue porque Dios te trajo y te mostró quién es Jesús. Te enseñó quién es Jesús. Por eso Jesús le está diciendo, no pueden, no van a venir a mí, no van a creer en mí, si no es que Dios los trae, si no es que Dios les enseña directamente quién soy yo. Amén. Porque aunque ya les estaba respondiendo espiritualmente, vengo del Padre, ellos no lo entendían. Fíjense en el 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Nuevamente, aquí les vuelve a repetir. ¿No alguno de ustedes ha visto al Padre? Nadie, ¿verdad? Nadie. Sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Les vuelve a responder. ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Porque yo he visto, porque yo vengo del Padre. Porque Jesús establece aquí estamos viendo su autoridad que única. Solo el Hijo, solo Él, el Hijo ha visto ¿quién? Al Padre. Y aquí estamos afirmando nuevamente lo que vimos también en Juan capítulo 1, ¿verdad? Que el Verbo era con Dios y el Verbo ¿quién era? Dios. Estamos hablando de la preexistencia de Dios y de la deidad. No era el hombre que estaban viendo, el hijo de un carpintero. Era la reencarnación de Dios mismo, el Hijo, ¿verdad? Preexistente y coexistente mismo con Dios, antes de la fundación de todo. ¿Quién lo puede ver así? Solamente el que el Padre le revela quién es el Hijo, solamente. Él no habla de Dios como un profeta más, no era un profeta más, sino como el revelador perfecto del Padre. Y lo vimos también en Juan capítulo 1, versículo 18, dice, a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado ¿de qué? A conocer. ¿Quién da a conocer a Dios? Jesús. ¿Por qué? Porque Él estuvo con Él. No hay otra fuente. Hubieron grandes profetas, Elías, Jeremías, pero ellos conocían a Dios. ¿Ellos estuvieron con Dios? No.
Y luego dice en el 47, de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí, ok, Dios ya te reveló, te trajo hacia Él, crees en Él. Pero fíjense aquí, nótense algo bien importante, dice, el que cree en mí tiene vida eterna. No dice tendrá. Tiene vida, ¿en qué? ¿En tiempo qué? Presente. ¿Qué quiere decir esto? Cree en mí. El que cree en mí tiene vida eterna, presente. Tú crees en este momento, tú ya tienes vida eterna. ¿Cuándo se va a consumir? Obviamente todo, el día que mueras, el día que Jesús venga para esa vida eterna, pero Él ya está siendo sellado en el momento que tú crees en Él. En ese momento tú ya tienes vida eterna. Obviamente tenemos que permanecer ¿en quién? En Jesús. Porque así como puedes creer, también puedes apostatar de la fe. Llegue un tiempo donde ya no creas. Pero por eso lo vimos también la vez pasada, ¿verdad? Que aún Jesús dice, a los que tú me des, yo no los voy a perder. Con eso no quiere decir que, bueno, ya como Jesús dijo que yo ya creí y no me va a perder, entonces ya voy a hacer lo que yo quiera, me voy a alejar, porque pues no. Obviamente no. Pero eso es parte también, porque si tú ya crees, como lo vimos, cuando tú eres regenerado, cuando tú conviertes a una nueva persona, ya no vas a apostatar, ya no vas a regresar. ¿Por qué? Porque tu fe es continuar, permanecer en Él, estar con Él. Fíjense en el 48, yo soy el pan de vida, vuelve a decir Jesús, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. En el 50, este es el pan que desciende del cielo para que el que en él come, ¿no qué? No muera. Esto es diferente, dice, si yo soy el pan de vida, el que coma de este pan no va a morir, porque nuestros padres ¿qué hicieron? Comieron del maná, pero el maná quedaba solamente un alimento físico. Después, ¿qué pasó? Murieron. Todo el pueblo de Israel de ese tiempo murió, comió del maná y murió. Mas Jesús está diciendo, pero si comes de este pan, que soy yo, de este no vas a morir, porque Él está hablando de la vida eterna. ¿Lo entendieron ahí los judíos? No. No lo entendieron. ¿Por qué no lo entienden? Y vimos que el maná fue por 40 años, fue un milagro que asombroso, pero que no daba vida eterna. Fue un tipo de Cristo, sí, porque Cristo se está comparando con eso, con el pan del cielo, pero no completamente, porque recuerden, todo eso fue sombra del cumplimiento que venía ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Quién era el verdadero maná? ¿Quién era el verdadero pan? Cristo. Es por eso que muchos buscan, ¿verdad? Buscan en otras cosas, buscan en diferentes fuentes, buscan en diferentes filosofías, buscan en milagros, buscan en señales, buscan en muchas cosas, tener esa comprensión con Dios, pero no es de esa manera. ¿Es en quién? En Cristo. ¿Es en quién? En Jesús. Nótese aquí en el 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Qué les está diciendo aquí Jesús? Que Él es el pan nuevamente vivo que descendió del cielo, que vino nuevamente, le está diciendo, y les dice aquí, que el que comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré ¿por quién? Por el mundo. Aquí Jesús está hablando ¿de qué? De un tono sacrificial. Aquí les está revelando que su pan, que su cuerpo que Él va a dar para vida eterna, ¿de quién? Del mundo. Él les está diciendo, mi cuerpo va a ser sacrificado para la salvación del mundo. Y con ello van a poder tener ¿qué? Vida eterna. No habla de una cena tampoco aquí del Señor, sino de la muerte en la cruz. Él entregaría su vida como sacrificio sustitutivo. Que lo pueden ver si leen Isaías 53, ¿verdad? Donde dice que Él molido fue por nuestras rebeliones, todo lo demás que ya conocemos. Él está hablando de eso, de lo que acontecería, de que Él iba a ser sacrificado
para la salvación de la humanidad. Ojos carnales en ese momento no pueden entender eso. Actualmente ojos carnales, mente carnal, no puede comprender eso. Tiene que ser enseñado y mostrado y revelado ¿por quién? Por Dios, para traerlos a Jesús. ¿Y por qué digo aquí algo acerca de que no habla directamente de la cena del Señor? Les voy a explicar por qué. Porque actualmente hay otra religión que también toma esto de forma literal, como lo tomaban los judíos en ese momento. Y ahorita voy a explicar por qué. Fíjense en el 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? ¿Por qué les causó tanto choque a los judíos eso? ¿Por qué? Porque no creían. Levítico 17, del versículo 10 en adelante, era prohibido. Porque era como canibalismo, ¿no? Era canibalismo. Pero bajo la ley de Dios, el hombre no puede, ¿verdad? Pues comer ese tipo de cosas. ¿Cómo va a comer un hombre? Bueno, perdón, ahorita les voy a explicar lo que viene en Levítico 17. Pero aquí está pasando, imagínense, en aquel entonces, bajo la ley también, ustedes sabían que cuando moría un pariente, cuando moría una persona del pueblo de Israel, ¿no podían ustedes entrar a donde estaba el muerto? ¿Quiénes eran los únicos que podían entrar? Obviamente si se moría el papá, pues podían entrar los hijos. Si se moría la esposa, podía entrar el esposo o viceversa. Pero las demás personas no podían entrar ahí, era prohibido. Y aún los familiares que entraban con el muerto después tenían que hacer un ritualismo de purificación porque era impuro estar con un muerto. Bajo la ley de Dios. Ahora imagínense comerse a alguien, a un muerto, pues es peor. Por eso es un choque cultural del pueblo de Israel. Y fíjense aquí lo que hace Jesús en el 53. Aquí ya les había dicho que ¿cómo puede darnos de comer su carne? Están diciendo ellos. Y Jesús, en lugar de apaciguar las cosas, fíjense lo que les dice en el 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendrás vida eterna. Híjole. Ahora ya no les está diciendo solamente su cuerpo, ahora les está diciendo su sangre. Y ahí es a lo que íbamos. Levítico 17, del 10 al 15 me parece, está bajo la ley prohibido, el pueblo de Israel tenía prohibido comer, beber la sangre. Porque recuérdense que la sangre era vida. Por eso se entregaba en holocausto, en el sacrificio. En algunos, y lo vimos la otra vez en el estudio que hicimos, en algunos casos sí se podían comer la carne y en otros no. Pero era solamente la carne. Y el pueblo de Israel, todo animal que se comía tenía que ser degollado, ¿verdad? Y tenía que ser derramada toda su sangre para poderse comer el animal. Ahora, ¿cómo Jesús les está diciendo, y bebéis mi sangre? Otro choque, ¿cómo puede ser posible? Para ellos en ese momento naturalmente dijo, Jesús dice que es el pan del cielo que viene del cielo. Y ahora me está diciendo que si no me como su carne y que si no me bebo su sangre, no puedo, no tendré vida en vosotros. ¿Cómo puede ser esto posible? Si la misma ley dice que no podemos. Ustedes saben que, por ejemplo, el pueblo de Israel, no sé si existía o se le llamara así, ¿verdad? Por lo que aquí vemos luego esos taquitos de moronga, ellos no podían comer eso porque era sangre. El ternero, ¿no? Que parece que el ternero es el que muere dentro del vientre del animal y así se come, así se guisa sin que la sangre salga de su cuerpo, con la misma sangre dentro. Ellos no podían comer ese tipo de comidas. ¿Por qué? Porque era la sangre y la sangre era vida y estaba prohibida por la ley de Dios hacerlo. Entonces, ¿aquí qué pasa? ¿Jesús está quebrantando la ley? No, Jesús viene hablando en un sentido ¿qué? Espiritual. Espiritual, no literal. No era que cuando fuera a ser sacrificado se lo comieran. Estaba hablando de algo espiritual. Los judíos por eso se escandalizan. No es canibalismo.
¿Qué significa entonces esto? Es una unión espiritual con Cristo crucificado. Alimentarse de Él. Una unión espiritual. Pensaron que Jesús estaba proponiendo canibalismo. No captaban que Él hablaba en términos espirituales. Comer de Cristo. Apropiarse de su sacrificio por fe. Repite este patrón, fíjense, Juan, aquí repite el patrón de quiénes. ¿Quiénes más pensaron literalmente? ¿Recuerdan cuando vimos lo de Nicodemo en el capítulo 3? Cuando le estaba diciendo, de cierto te digo que nadie puede, ¿qué?, ver a Dios si no naciere de nuevo. ¿Y qué le respondió Nicodemo? ¿Cómo puede un hombre regresar al vientre de la madre y volver a nacer? ¿No le agarró la forma de manera que literal? Cuando estaba hablando palabras ¿qué? Espirituales. ¿Quién más? La samaritana. Pues dame de beber de esa agua para que no tenga que venir a este pozo. ¿Estaba viendo las cosas de forma ¿qué? Literal. ¿Y Jesús estaba hablando de forma literal? No, estaba hablando de forma espiritual. Aquí, ¿Jesús está hablando de forma literal de comérselo? No, de forma espiritual. ¿Qué quiere decir? Ser uno con Él. Permanecer en Él. Espiritualmente hablando. ¿Cómo se llevó eso a cabo? No el Espíritu Santo. Está que cuando una persona cree, el Espíritu Santo viene a la persona y lo sella y el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Tú crees en el Espíritu Santo? Sí. Si tú crees, el Espíritu Santo vive en ti. Cristo vive en ti. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Pero ¿cómo podemos seguir permaneciendo y seguir comiendo de Él? Pues seguir en Él, ¿verdad? Permanecer en Cristo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo esté vivo en nosotros. Amén. Fíjense en el 54. Aquí es a donde iba, por eso yo les mencionaba que había todavía actualmente quienes creen las cosas de forma literal. Del 54 al 56. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Sabían ustedes que esta descripción, estos versículos, dicen que es el fundamento para la Iglesia Católica de Roma de decir en su dogma de la transustanciación? Esta es la base. Por eso ellos sí toman de forma literal, de que al momento de que el sacerdote dice esas palabras en latín, levanta las manos, ¿verdad? Y levanta la hostia y el cáliz con el vino, ¿verdad? Cristo mismo, cuerpo, sangre y divinidad, están en la copa y están en el pan, en la hostia, ¿no? En la hostia. Literalmente es Jesús. Entonces aquí vamos a ver algo. Quizás se describe la unión vital con Cristo. Participar de Cristo es unirse en el sacrificio, porque nosotros, a Cristo ser crucificado, nosotros nos unimos a Él. Por eso dice, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué tienes que sacrificar? Tu vida, tu vida. Tú pensabas que ibas por una vida correcta, la tienes que sacrificar por Cristo. Porque ¿cuántos verdaderamente hacemos bien gozosos las cosas que Cristo hace? No en el momento. Hay cosas que nos cuestan, hay cosas que no queremos dejar. ¿Qué mejor andar en el pecado? Porque el pecado trae satisfacción temporal, pero la trae, ¿sí o no? Y a veces decimos, bueno, ¿por qué? Porque tienes que sacrificar, es hacerte una vida única con Cristo. Yo les voy a decir algo, pero en mi persona, yo vengo también de la Iglesia Católica y muchas veces comulgué. Y yo comulgando, yo no sentí esa forma de arrepentimiento en mi vida. Yo no sentí esa forma de ser crucificado juntamente con Dios y de decir, acabo de comulgar, tengo a Cristo en mi cuerpo y voy a dejar de hacer las cosas malas, voy a dejar de hacer el pecado. Yo salía de ahí, de ese lugar, después de comulgar y seguía haciendo el pecado. Mi vida seguía normal. Entonces, ¿cómo puede ser que comes algo y que después de eso estás teniendo una unión con Cristo? Es un ritualismo vacío como el que hacía el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, perdón. Vas, sacrificas un animal, pero tu vida de pecado sigue igual. Y estás tomando de forma literal algo. ¿Cuál es el problema de esto?
Yo me pregunto, si el Espíritu Santo al creer en Él habita en mí, ¿cómo es que después como ese pan y también Jesús está en mí? O sea, el Espíritu Santo y Jesús, los dos habitan en mí. Son una sola persona. Eso es algo que no tiene cabida, o sea, no tiene un fundamento. ¿Cómo puedes decir que comes a Cristo y que Cristo en ese momento está en ti, pero también está el Espíritu Santo? Recuerden que no es el mismo, son tres diferentes personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vienen de la misma sustancia, pero son diferentes personas. Por eso dijo Jesús, yo me voy, pero viene, le he rogado al Padre que venga alguien que los consuele, que los confronte, que los exhorte, que esté con ustedes. Es el Espíritu Santo. Ahora, otra cosa que yo veo error en esta parte. ¿Cómo puedes decir que literalmente es Cristo si Cristo tiene un cuerpo glorificado? Cristo actualmente no es un espíritu, no está. Recuerden que Dios es omnisciente. Y la parte de comunicarse Cristo con nosotros es por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Porque Cristo está ahorita ya en el cielo, a la diestra del Padre, con un cuerpo glorificado. ¿No lo tocó Tomás? Tomás llegó y tocó sus manos y vio donde estaban los hoyos clavados en la cruz. Ahora, no hay en ninguna parte de la Biblia que diga que un cuerpo, así como el de Jesús, ni cuando Él vino y se les mostró glorificado, que estuviera en más de un lugar al mismo tiempo. Ahora, ¿cómo puede estar Él allá y de repente hacerse en miles de cuerpos diariamente al nivel del mundo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Y cuarto error que yo veo en esto es, al decir que esto es la sangre, ¿no? Por decirlo, el vino, y que un pan es el cuerpo, ¿qué termina pasando? Pues no es creíble. No, termina pasando que le dan adoración a un pan. ¿No pasa eso? ¿No sacan en el Santísimo en procesión a la hostia? ¿No le rinden pleitesía y adoración a un pedazo de pan? Ya no es espiritual. Entonces son palabras de Dios, de Cristo, espirituales, pero como el pueblo de Israel las tomas literales. Ahora otra cosa. Digamos, ok, esto es parte de lo de la cena del Señor, ¿verdad? De la Eucaristía. El vino y el cuerpo. ¿Se dan cuenta? Yo en el tiempo que fui católico nunca me dieron a beber el vino. Solamente me daban la hostia. Y la cena del Señor dice que comer y beber, porque este es mi cuerpo y mi sangre fue derramada. ¿Sí o no? Tienen que participar de las dos. Ah, bueno, pero se inventaron otro concepto. El concepto de la transubstanciación salió de Aristóteles, de un filósofo griego. Y después sacaron otro concepto que se llama algo así, se me va esa palabra, concomitancia me parece. No pasa nada, porque ellos dicen, si yo nada más te doy el vino, ahí va también el cuerpo y la sangre. Pero si yo te doy el pan, también ahí va el cuerpo y la sangre. No te preocupes. Ahora, ¿cuál es el error de esto? Nuevamente les digo, si en Levítico 17, bajo la ley dice que era prohibido comer la sangre, entonces ¿cómo puede ahora comer y beber la sangre de Cristo literalmente? ¿Cómo? Si va en contra de la ley de Dios. ¿Cómo? Jesús no vino a abrogar la ley, sino vino ¿a qué? A cumplirla. Por eso la forma, y otro de los problemas es que miren, por ejemplo, ese dogma no se hizo sino hasta el Concilio de Trenton, que fue en el año 1215. O estamos hablando de 1200 años después de Cristo. ¿Por qué? Porque anteriormente, en los primeros siglos, se creía de una presencia real, una presencia espiritual, que tiene más sentido, ¿no? Cuando yo comparto como ese pan en una cena, ¿qué es? Una presencia espiritual de Dios. Junto con ¿cómo? Con el Espíritu Santo.
Entonces aquí vamos a ver que permanecer, precisamente esto, comer y beber de Él es permanecer con Él. Es cambiar, es crucificarnos juntamente con Cristo. Eso era lo espiritual que Él estaba hablando. Aparte, lo vimos desde que empezamos este tema. Empezamos con el tema que decía que el pan, que no entendieron, ¿sí o no? Fue el primer tema. Después vimos el pan que permanece. Y ahorita que es el pan del cielo. ¿No todo ha sido de una forma espiritual? Amén. ¿En qué momento dijo que esto era literalmente? Nunca. 57, fíjense, cómo me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿De quién está hablando? De Jesús. La vida del creyente está unida a la vida del Hijo. Y la vida del Hijo a la vida del Padre. Y nosotros, fíjense cómo se complementa como esa Trinidad. Porque nosotros, ¿quién está en nosotros? El Espíritu Santo. El Hijo está, ¿qué? Permaneciendo ¿en quién? En el Padre, ¿verdad? Y a su misma vez el Espíritu Santo. Y nosotros con el Espíritu Santo a la misma vez, ¿con quién? Con el Hijo. Se hace ese triángulo trinitario. Es una cadena de vida que fluye en Dios mismo. Nos enseña que la vida espiritual verdadera es participar de Cristo, uno, en la fe. Vivir la dependencia de Él diariamente. Solo Él puede dar. La diferencia del maná es clara, porque lo dice en el 58. Sus padres, ¿qué pasó? Murieron. El maná sustentó cuerpos físicos en el momento, mas Cristo sustenta almas eternamente. ¿No está dando ahí la respuesta clara a Jesús? ¿Que Él está hablando de algo espiritual? Si el maná alimentaba lo físico y murieron, está hablando de algo literal, porque sí estaban comiendo algo literal. Era el maná que descendía del cielo. Mas Él está hablando de Él sí mismo. ¿Por qué? Por algo que da vida eternamente. Y Él está hablando palabras que espirituales, no literales. Y fíjense en el 59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando ¿en dónde? En Capernaum. Aquí interesante. Nótese Juan dónde dice que dijo esas palabras. Lo dijo en una sinagoga. ¿Qué era una sinagoga? Era el lugar religioso. Era el lugar donde se juntaban ellos, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer, para dar su palabra, pero de religiosidad, basado a sus doctrinas, basado, ¿por qué? Porque se juntaban diferentes grupos. Eso que actualmente está, eso es mentira, que las personas dicen, siempre se ha visto una misma, ¿qué? Una misma doctrina, todos han seguido, nunca ha sido una misma. Eso es mentira. Porque dense cuenta que aún en ese momento, en el tiempo de Israel, los judíos tenían diferentes perspectivas de su doctrina. Sino porque habían escribas, porque otros grupos eran saduceos, jeduceos. Cada quien tenía su propia doctrina. Creían en el mismo Dios, sí. Se basaban en la Torá, sí. Pero cada quien tenía su propia doctrina. Actualmente sigue pasando lo mismo. Eso no es lo que amerita la importancia. No es que todo seas como un sistema donde todos tienen que irse para la derecha, luego para la izquierda. No, es que no pierdas la esencia. La esencia principal, ¿quién es? Es Cristo. La Biblia apunta ¿a quién? A Cristo. El Antiguo Testamento apunta ¿a quién? A Cristo. El Nuevo Testamento ¿de quién habla? De Cristo. Entonces nosotros tenemos que tener fe. ¿Qué decía? ¿Qué? Por la fe vivirán. ¿Fe en quién? En Cristo. Porque es el único. Es el único con el que podemos tener certeza, como lo vimos anteriormente. El que cree en mí tiene en el momento. Es con el mismo único que podemos tener certeza de que tenemos vida eterna. Y que aparte de si permanecemos en Él como lo vimos, dice, tienes vida. En esta vida tienes vida si permaneces en ¿quién? En Dios, en Jesús. Y por medio de Él tienes el acceso ¿a quién? Al Padre. Y por medio de Él comienza tu vida a dar un cambio. Cambia tu pensamiento, cambia tu manera de ser, cambia tu manera de pensar, de actuar, de conducirte en la vida. ¿Vas a dejar de ser pecador? No. Pero sí va a haber un arrepentimiento. Cada que cometas un pecado va a haber un arrepentimiento en tu vida. Vas a ir a los pies de Cristo y vas a llorar y vas a decir, Señor, volví a caer. Necesito ser diferente. Porque si Dios está obrando en ti, quiere decir que estás permaneciendo en Dios por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Amén.
qué valdría agarrar las cosas literal si no hay un cambio, no cambia una perspectiva en tu vida? Te vuelves una persona religiosa, atada a un sistema, atada a un ritualismo. ¿De qué sirve eso? ¿No fue lo que Jesús vino precisamente a decírselo varias veces en cara a los judíos? ¿Ustedes son religiosos? ¿No se los dijo también? ¿De qué sirve si ustedes, su corazón está lejos de Dios y han decidido seguir doctrinas de hombre? ¿No se los dijo? ¿De qué sirve? Entonces, hoy podemos ver que Jesús nos ha mostrado que la vida eterna no se encuentra en ritos, ni en tradiciones, ni en esfuerzos humanos, sino únicamente en ¿quién? En el pan vivo que desciende del cielo. El Padre nos llama a todos, pero debemos responder con fe. Comer de Cristo significa apropiarse de ese sacrificio, hacerlo nuestro, confiar en Él y permanecer unidos cada día en Él. Cada día en Él. Por eso hoy Dios nos invita, a recibir este pan, a creer que su muerte y su resurrección son suficientes para tu vida y para tu salvación. Así que no dejes que la incredulidad, porque eso fue lo que le pasó en ese momento a esos que les llamó judíos, la incredulidad, la dureza de corazón y las expectativas humanas te separen del único que puede darte vida eterna. No dejes que eso te separe. Desafortunadamente hay personas que cuando están en esta fuerza de incredulidad, ¿qué va a decir mi familiar de mí? ¿Qué van a decir mis amigos de mí? Te fijas más en lo que las personas de afuera, naturales, puedan pensar de ti, que te preocupes más de lo que Dios pueda estar pensando de ti. Vemos un gran ejemplo, yo siempre lo pongo de ejemplo, de verdad. Pablo, describiéndose a sí mismo fariseo de fariseos, ante la ley irreprensible. Él era una persona religiosa, con un gran estatus dentro de su pueblo en el momento. Y después, ¿qué dijo? Eso lo he tomado por basura, lo he echado fuera. ¿Qué me pueden venir a decir a mí? Yo a veces en redes sociales me dicen, nunca fuiste católico. Y yo la otra vez me llegaba ese pensamiento a mi cabeza, ¿verdad? ¿No creen que en su momento a Pablo le dijeron, tú nunca fuiste judío? ¿No creen que en su momento le dijeron a él, nunca fuiste judío? Siendo él que describiéndose fariseo de fariseos, a los pies de Gamaliel, instruido, bajo la ley irreprensible. ¿Qué quiere decir eso? Que cumplía con toda la ley. Era un maestro de la ley. Pero cuando Cristo vino y se le presentó, ¿qué hizo? Dejó todo eso a un lado por seguir y cumplir el mandamiento de Cristo. Y ahí vemos a un Pablo transformado y regenerado, que fue el que hizo el evangelio que lo llevó a la mayoría de gentiles. Vemos el Antiguo Testamento, que él, no siendo un discípulo directo de Jesús, un apóstol directo de Jesús, el Nuevo Testamento está más lleno de sus cartas y de sus escritos de Pablo que de los otros apóstoles. No te fijes en lo que dicen las personas de ti. La decisión es tuya. Acércate a Jesús, cree en Él y recíbelo en la vida que solo Él te puede dar. Finalizo con nuestra reflexión. El maná en el desierto sustentó cuerpos por un tiempo, pero Cristo, el pan vivo del cielo, sacia almas para siempre. Quien lo recibe por fe nunca tendrá hambre, y en Él hallará la vida que ni la muerte puede tocar. Amén. Ponte de pie. Vamos a orar. Padre bendito, Padre eterno, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre Santos, porque en un momento, Dios, de incredulidad en nuestras vidas, fuimos incrédulos y lo aceptamos. En un momento, Señor, que no conocíamos, en un momento que quizá te veíamos solamente dentro de un filtro de religiosidad, Señor, porque no sabíamos quién eras verdaderamente con nosotros.
No sabíamos, Señor, lo que tú podías hacer si nosotros permanecíamos y estábamos en ti. Te pedimos perdón, Señor, por todas aquellas ocasiones, Señor, que no supimos, Señor. Que quizá tú nos llamaste, que era el Padre atrayéndonos a ti. Y que muchas veces lo ignoramos, que muchas veces le dimos la espalda. Pero hoy por tu gracia, Padre eterno, podemos estar aquí. Hoy por tu gracia podemos venir a ti y reconocer quién eres. Porque el Padre mismo nos enseñó quién es Jesús. Pudimos ver no a un hombre, pudimos ver no a un profeta o alguien que se decía ser un Mesías. Pudimos ver al Hijo que viene de su sustancia. Al Hijo que da vida eterna. Y hoy te pedimos, Señor, que podamos permanecer en ti. Que podamos alimentarnos de ese pan y beber de esa sangre diariamente. Que podamos estar en unión contigo, Señor. Sacrificial de nuestra vida. Si hay que sacrificar todavía cosas que en nuestra vida se impiden, orgullo. Cosas, Señor, que impiden en pecado en nuestro corazón y en nuestra mente. Te pedimos, Señor, que nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo a alejarnos de todas las cosas, Señor, que traen malicia. Que nos impiden tener muchas veces ese acceso. No porque no lo tengamos, porque lo tengamos por ti. Pero que esa oración pueda llegar a ti, Padre eterno, sin que el pecado esté estorbando en nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu Hijo. Gracias por ese pan de vida que diste, Señor, en sacrificio por la humanidad, por mí, por mi familia, por mis hijos. Aún, Señor, por los que no han querido creer en ti. Te pedimos, Señor, que esa revelación también puedas atraerlos acá. Atrae, Señor, a todos aquellos que les hemos compartido el mensaje. Atrae a todos aquellos, Señor, de nuestra familia que les hemos platicado, Señor, que les hemos compartido de ti. Y no han querido, porque sabemos que no es por nuestras fuerzas. No es también por la fuerza de ellos. Es por tu convicción. Es por tu revelación. Cúbrenos, guárdanos, Señor. Protégenos, Padre eterno. Y que tu pan y que tu sangre, Señor, estén en nosotros hoy y por siempre y eternamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos los que estuvieron conectados. Nos vemos la próxima semana. Facebook, TikTok.